Hola y bienvenidos al videotutorial del disfraz capa de vampiro. A continuación os vamos a mostrar los pasos que tenéis que seguir para poder crear esta prenda. El disfraz está compuesto por una capa reversible en terciopelo negro y el interior en un tejido rojo, en este caso es un popelín, pero puede ser otro, y con unas decoraciones de unos vampiros en el interior, para que al darle la vuelta no sea una simple capa roja, y con un cuello alto. Y por supuesto, el antifaz de murciélago. Este disfraz es un nivel de costura fácil. Es muy sencillo de coser, pero tiene, digamos que hay que dedicarle un poco más de tiempo, porque al ser una capa reversible, tienes que coser todo el contorno de la capa en sí y por lo tanto se necesita un poquito más de tiempo. Y también el antifaz, que tiene diferentes formas y picos, que hace que haya que coserlo un poco más despacio, pero es muy sencillo de coser. A nivel tallas, este disfraz está pensado para niños de 3 a 8 o 9 años. Es un disfraz no muy largo, la capa llega por debajo de la espalda y en función de la edad del niño le llegará un poquito más alta o un poquito más baja. Por lo tanto, no creemos que sea necesario adaptarlo. Si se quisiera adaptar, simplemente habría que recortar el final de la capa, los centímetros que se desean, en la forma del patrón. Vamos a ver qué habéis recibido en vuestras casas. Este es el set capa de vampiro. Y aquí están todos los elementos que recibiréis para poder confeccionarlo. Por un lado está el antifaz de vampiro con dos capas, una de fieltro y otra de laminado. Aquí tenemos las piezas del cuello de la capa, terciopelo, una entretela y el interior rojo. Es una capa reversible, recordad. Luego, por supuesto, la aguja adecuada al tejido, el hilo, la etiqueta de tela limpia, la goma para el antifaz, la cuerda para cerrar la capa, y aquí tenemos las dos partes de la capa, el terciopelo y el popelín rojo, y la decoración para la capa, para el interior de la capa, que tenemos el laminado negro brillante con una entretela de doble cara y con los murciélagos con lo que lo decoraremos. A nivel de costura, recordaros que el margen de costura de todas las piezas es de 1 centímetro y si es otro diferente os lo diremos en el paso correspondiente, y veréis que todas las piezas llevan unas pegatinas enumeradas, como podéis observar aquí, que lo que os hará es guiaros en el proceso de costura y a través del vídeo tutorial. Y aquí una tip para poner bien la canilla, por si a veces tenéis dudas. Cogiendo el portacanillas hacia ti, con este enganche mirándote hacia ti, pones la canilla con el hilo por la derecha. Y la canilla tiene que moverse en el sentido de las agujas del reloj. Ahora vamos a empezar por el número 1, que es el cuello de la capa. El cuello de la capa tiene tres partes, tres piezas. Está por un lado el terciopelo, la entretela de una sola cara y el otro lado de la tela, que es un popelín rojo, porque la capa es reversible. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a empezar pegando la entretela a la capa de terciopelo. Fijaros que la entretela tiene una capa que es mate y otra que tiene brillo. La que tiene brillo es la que tiene el pegamento y es la que tenemos que poner sobre el tejido. Entonces, damos la vuelta. La pegatina, en este caso las pegatinas están por el lado derecho de la tela, por el lado bueno de la tela. Entonces vamos al lado interior y ponemos la entretela y la planchamos. Ya tenemos la entretela pegada. Y ahora lo que vamos a hacer es coser el cuello alrededor de toda la parte exterior, es decir, por aquí
aquí y vamos a coser todo este margen del cuello hasta aquí. La parte interior, que es la que va unida a la capa, no la cosemos. Entonces hacemos derecho de la tela con derecho de la tela, que es donde está el número, y ponemos alfileres. No importa que aquí no casen exactamente, porque como el margen de costura es de 1 centímetro, tenemos margen todavía. Y ahora coseríamos a 1 centímetro alrededor de todo el cuello exterior. Vamos a recortar un poco el margen de costura para darle la vuelta. Esta punta, para que quede, al darle la vuelta quede bien la punta, hay que cortarla a ras de la costura, teniendo cuidado de no llegar al punto. Y le damos la vuelta. Con la ayuda de las tijeras, marcamos la esquina. Y le damos forma con los dedos y planchamos. Ya tendríamos el cuello acabado. Por un lado de terciopelo y por el otro lado rojo. Pasamos al siguiente paso. Pasamos al número 2, que es la capa. Tenemos un lado que es de terciopelo, este es la parte del cuello y luego toda la parte ovalada en forma de murciélago. Y la capa interior, que es el popelín rojo con el mismo patrón. Entonces lo que vamos a hacer ahora mismo, como va a ser una capa reversible, vamos a unir derecho de la tela con derecho de la tela, que es donde están los números, es decir, que los números se peguen, se junten, y vamos a unirlo con alfileres por la parte de debajo de la capa, es decir, por la parte del final, por esta parte de la forma que hace en forma de murciélago. El resto, el cuello y los laterales, lo dejaremos de momento abierto. Vamos a darle la vuelta para trabajarlo, que es mucho más fácil. Y como hemos dicho, hacemos una primera punta. Aquí tenemos otra punta. No es nada difícil, simplemente es larga la capa y por lo tanto tomaros vuestro tiempo para ir poniendo todos los alfileres bien, lo más ajustado a los cantos. Y seguimos poniendo alfileres por todas partes y también alguno para sujetar la tela. Ya hemos puesto todos los alfileres y sujetado la tela para que no se nos hagan arrugas, fijaros bien. Ya hemos puesto alfileres a toda la capa. Comentaros que por el propio tejido del terciopelo, como se pega un poco al popelín, lo que os recomendamos es que extendáis las dos capas en una superficie amplia, en una mesa o en el suelo, y empecéis a unir, como hemos dicho, la parte del final, pero ya alisando el resto de la tela hacia el cuello, para evitar todas estas arrugas que se hacen por los propios tejidos y para sujetarlo todo bien. No es difícil, pero simplemente es una capa grande y es mejor hacerlo con cuidado cada una de las esquinas y toda la superficie. Como veis, aquí tenemos toda la superficie con alfileres. La parte de abajo, que es la que vamos a coser ahora, con más, y luego la parte de arriba para sujetar igualmente el tejido, con menos. De todos modos, una vez que hayamos cosido y demos la vuelta, todo el tejido se irá hacia arriba y no importa si hay algunos márgenes que son un poquito más amplios. Pero simplemente nuestra recomendación es que trabajéis con toda la capa lo más extendida posible al hacer esta parte, para que no queden arrugas. Y vamos a coser ahora. Como hemos dicho, haremos un margen de costura de 1 centímetro alrededor de toda la parte de abajo. Como esta tela se resbala un poco, puede que aunque el margen de costura, aunque tengáis las telas alineadas, puede que os vayan moviendo. No os preocupéis porque luego el tejido, luego al darle la vuelta no se nota. ¿Vale? Intentar adaptaros lo que podáis al margen de costura y a la forma en sí, aunque se os vayan moviendo las telas.
Ya hemos cosido todo el borde. Vale, como el popelín y el terciopelo son unas telas que juntas se resbalan un poco, al coserlo lo que puede pasar es lo que me ha pasado a mí, y es que la tela, aunque la tengas toda sujeta, se va como moviendo, es que necesitas como ir moviéndola y por lo tanto el margen de costura es un poco aleatorio, como podéis ver. Vamos ahora a recortar el sobrante, ¿vale? Porque lo que tenéis que, luego cuando revisáis y volvéis a poner la tela en su sitio, más o menos todo cuadra. A lo mejor hay que reducir un poco las dimensiones finales de la capa, pero simplemente seguir una línea más por debajo del margen. Cuando recortéis el margen de costura, como todas estas zonas son redondeadas, además de cortar un poco el margen de costura, tenemos que hacer una serie de picos para que pueda girar bien y que el margen de costura no se superponga demasiado. Son unas cosas así, unos piquitos, un poco separados, para así conseguir que gire bien. O si no, si tenéis unas tijeras zigzag como estas, pues simplemente cuando recortéis el margen de costura ya lo cortáis con estas tijeras y esto ya es lo mismo, que tiene la misma función que hacer estos picos. Y los picos los cortamos a ras de la costura. Acabamos de cortar las puntas. Ahora que ya hemos recortado todos los márgenes de costura, lo que vamos a hacer es el siguiente paso, que es colocar el cuello a la capa y cerrar los laterales. Tenemos que dejar un hueco pues de unos 15 centímetros aproximadamente para luego dar la vuelta a toda la capa, porque recordemos que es una capa reversible. Vamos a poner el cuello. Entonces lo tendremos que poner por dentro, a modo de sándwich, es decir, hacia abajo, y que esta parte que no está cosida quede arriba para acabar de coserlo, y ponemos la tela negra, el terciopelo negro con el terciopelo y el rojo con el rojo. Como ya habéis visto que esta tela se mueve un poco, lo que vamos a hacer es, primero vamos a juntar el negro con el negro, dejando un poco de margen de costura, porque también tendremos que coser el lateral y aquí tiene que haber 1 centímetro o algo menos, y a partir de allí coser el cuello para no pillarlo. Por tanto vamos a dejar como 1 centímetro más o menos, y si no luego movemos. Voy a ponerlo de momento con pinzas para repartir bien y medir. Como estas telas son un pelín elásticas, pues vamos a asegurarnos de que el cuello quede lo más centrado posible con el negro. Y ya lo tenemos aquí. Este sería el margen de costura. Y aquí también, aunque sea un poquito más pequeño. Lo importante es luego cuando cosamos es no coger el cuello. Y ahora vamos a poner el rojo. El rojo, como se ha dado un poco más de sí, porque nos va a sobrar cuando juntemos la capa, aquí ya nos había quedado como un trozo que nos sobra, vamos a centrarlo un poco y a ver por dónde nos queda. Vamos a probar un poco así. Vale, pues más o menos. Aquí dejaremos más margen de costura, que luego ya se arreglará. Como una cosa así. Y con la misma pinza juntamos. Vale. Y ahora vamos a juntar por aquí. Entonces lo que os decía, como se ha quedado, como ya podéis ver aquí, ha quedado como más trozo porque la tela se ha ido como bajando. Entonces vamos a intentar hacerlo estirando. Simplemente aquí aseguraros de marcar el cuello bien con un alfiler de hasta donde llega, porque es donde tenemos que empezar a coser. Y aquí, pues en una línea recta, más o menos,
ponemos los alfileres. Acordémonos de dejar un trozo como de unos 20 centímetros que cerraremos después para poder dar la vuelta a la capa. Sujetamos también aquí simplemente estas esquinas para que no se nos muevan y vamos a coser primero el cuello a 1 centímetro, todo alrededor. Ya tenemos el cuello cosido. Aquí hemos tenido que resolver una cosa que no sabíamos que se había pinzado. No importa si por aquí no queda muy bien porque pensad que luego esto vamos a dar la vuelta. Y ahora nos tocaría hacer la última costura que va de lado a lado del ala y del otro ala. Y en uno de los dos huecos, o sea, en uno de los dos lados hay que dejar un hueco como de unos 20 centímetros para dar la vuelta. Yo lo voy a dejar aquí, en este lado. Pongo alfileres. Aseguraros con el terciopelo, estirarlo bien para que no queden arrugas. Antes de coser los dos laterales del ala, digamos, de la capa, vamos a introducir la mitad de este cordón aquí y también la goma que antes habíamos visto. Vamos a cortar unos trozos para hacer unas gomas para la muñeca. Entonces, cortamos el cordón por la mitad. Y tenemos que introducirlo todo el cordón hacia dentro de la capa, porque si no nos quedaría al revés. Pensad que la capa le vamos a dar la vuelta, entonces lo metemos justo aquí, a esta altura más o menos, justo pegadito al borde de costura que hemos hecho, y lo metemos todo hacia adentro, que vaya hasta el final para que para que solo cosamos la punta. Saco estos alfileres, ¿veis? Para que veáis, va quedando dentro. Vamos metiendo todo el cordón hasta dejar, bueno, un margen. No un margen, simplemente lo hacemos alinear. Si ya se empieza a deshilachar, pues lo dejamos toda la parte deshilachada, lo alineamos con las telas y lo pegamos aquí, justo a la esquinita, digamos, de donde hemos cosido. Lo sujetamos con una pinza. Ahora cuando lo cosamos lo haremos despacio ayudándonos con la ruleta. Y volvemos a poner los alfileres para cerrar este lado de la capa. Aquí dejamos el hueco y aquí al final pondremos un trozo de goma. Cortamos la goma en dos trozos de 17 centímetros, que los tenemos aquí. Entonces, juntamos la goma por el lado bonito y de nuevo la introducimos hacia adentro. La vamos a poner justo aquí, en esta esquina. Entonces, la metemos hacia adentro, de nuevo como el cordón. Tenemos que alinear, digamos, el final de la goma con el final de la tela. Y aquí acordémonos que coseremos a 1 centímetro. Y la sujetamos con un alfiler. Y ponemos aquí un alfiler para acabar de cerrar. Y ahora vamos a hacer el otro lado. Y repetimos en el otro lado. Ponemos aquí el cordón alineado con la tela. Y aquí hemos puesto la goma. Aseguraros de meterla aquí en el lateral, porque cuando ahora cosamos a 1 centímetro o un poquito menos, para que solo pille un trocito de la goma y no pille más. Entonces yo lo que me voy a hacer aquí es como ponerme una goma ponerme una pinza para sujetar la goma y poner un alfiler aquí cerca, en vez de cogido con la goma. Aquí aseguraros también, como el cuello nos ha quedado más a ras, más cerquita del margen de costura, aseguraros de meter el cuello bien hacia adentro, para que cosamos realmente justo por este margen de costura y no cojamos el cuello. Ya lo tenemos cosido, recortamos el margen de costura para que sea el mínimo y ahora vamos a darle la vuelta.
través de este agujero. Y plancharemos. Aquí ya se ve el cuello, la cinta y las gomas. Y aquí tenemos el hueco que vamos a planchar para coserlo. Ya tenemos la capa terminada, le hemos dado la vuelta. Aquí nos queda la abertura. Hemos planchado el margen de costura y ahora lo coseremos. ¿Veis? Ya está toda planchada. Y por los dos lados. Y con las gomas también. Damos los números. Lo vamos a coser con hilo negro en los dos lados. Si tenéis algún hilo rojo que podáis usar en la canilla o en el hilo principal, depende de por qué lado cosáis, usadlo para que quede más discreto. Ya lo tenemos cosido. Ahora nos toca el número 3, que es el antifaz de murciélago. Tenemos dos capas, una es el fieltro y otra es este laminado negro brillante, que por este lado es brillante y por el lado interior es liso. Entonces, quitamos las pegatinas y ponemos la cara, digamos, lisa encima del fieltro y que se vea en el exterior el brillo. Y juntamos. Y vamos a coser alrededor de todo el contorno del antifaz y alrededor de los ojos. Hagamos un pespunte máximo de 0,5, lo más pequeñito que podáis, pero sujetando las dos telas y a puntada no muy grande, a unos 3. De momento hemos cosido el contorno y para hacer los ojos, aquí sí que es mejor que sea una puntada más pequeñita, de un 2 o un poco menos, para ir haciendo el círculo poco a poco. Ya lo tendríamos, cortaríamos los hilos. Como este material es muy brillante, no importa si la costura es muy recta o no, porque no se nota, en la cara no se nota. Simplemente lo que hay que asegurarse es de coser el material al fieltro, sobre todo porque si no el material hace daño a la cara y con el fieltro los niños pueden llevarlo perfectamente. Recortaríamos un poquito sobrantes que han quedado y ya está. Ahora pondríamos la goma al antifaz. Si tenéis al niño que va a llevar la máscara cerca, medirle la cabeza y así os aseguráis, y si no, alrededor de unos 30 o 32 centímetros. Cortamos y lo coseríamos aquí, a la altura como de los ojos. Pondríamos aquí la goma y aquí otra goma, justo aquí en la esquinita donde acaba este piquito, aquí, y cosemos. Y aquí tenemos el antifaz acabado y con la goma. Ahora nos toca el número 4, que es la decoración de la capa roja, de la parte interior. Lo que vamos a hacer es recortar estas plantillas de murciélagos y pasarlas a la tela laminada y también a la entretela de doble cara para poder pegarlos en la capa. Ya tenemos los dos murciélagos recortados y por la parte interior de la tela pues vamos a dibujarlos. Podéis dibujar los que queráis. Nosotros hemos decidido dibujar 3 para cada lado. Vamos a recortar un total de 4 grandes y 2 pequeños. Y con una tiza pues vamos marcando. Marcamos el contorno y recortamos.
podéis hacer los que queráis. Ya están aquí recortados. Y ahora vamos a dibujar y a cortar la entretela. Vamos a hacer el mismo proceso, pero marcándolos con un bolígrafo. La entretela en sí es esta y viene con este papel para poder pegarlo. Entonces lo dibujamos sobre la parte del papel encerado. Ya los tenemos aquí recortados. Hemos recortado alguno más, no necesitamos tantos. Necesitaremos 4 grandes y 2 pequeños. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarlos en la capa. Ya tenemos la capa doblada por la mitad y ahora vamos a decidir dónde vamos a poner los murciélagos. Nosotros hemos decidido colocar 3 murciélagos en cada mitad de la capa, 2 grandes y 1 pequeño. Pero vosotros podéis colocar los que queráis. Primero vamos a colocar la entretela de los murciélagos para situarlos en la capa y encima comprobaremos cómo queda el murciélago con el tejido negro para ver el tamaño y si la entretela sobresale mucho. Si la entretela sobresale mucho, tendremos que cortarla un poquito porque es importante que quede más pequeño que el murciélago negro. Que la entretela tiene 2 caras. Tiene un papel por encima encerado que es por donde tenemos que planchar al principio. El otro lado de la entretela tiene un pegamento y se nota como más rugoso y el lado del papel es muy suave. Por lo tanto, ponemos el lado del pegamento en la tela y planchamos con la plancha. Ahora que ya tenemos decidido dónde vamos a colocar los murciélagos, ya podemos empezar a planchar la entretela. Dejamos enfriar la entretela y una vez que está fría, intentamos levantar las esquinas y si no, hacemos un corte por la mitad con cuidado y empezamos a despegar. Ahora ya podemos colocar los murciélagos encima de la entretela y para ello tenemos que poner un trozo de tela de algodón entre la plancha y el murciélago, porque el material del murciélago es sintético y si no se estropearía la plancha, es muy importante. Y aplicamos calor. Y aquí tenemos la capa con todos los murciélagos pegados. Ya sabéis que podéis poner los que queráis, si queréis poner más, hay material suficiente para poner varios más. Y con la capa de vampiro, una vez que hayáis pegado todos los vampiros, si veis que se os ha quedado levantado algún trocito como este porque no ha cogido bien la entretela o porque como la entretela la hemos cortado un poquito más pequeña, pues le podéis poner pegamento de tela. Uno tipo este, con cuidado para no manchar la tela. Realmente estos murciélagos también se podrían pegar enteros con pegamento, pero hemos decidido hacerlo con tela, con entretela de doble cara porque es más limpio. Lo que sí que es verdad que a veces algunas esquinas, algunas puntitas se quedan sin pegar bien. Entonces, bueno, si tenéis pegamento de tela y lo podéis complementar, perfecto. Mira, aquí está, por ejemplo, la entretela era más pequeña y entonces se ha quedado sin pegar bien toda esta parte de aquí. Y ya estaría aquí la capa reversible, con el interior con murciélagos, con la cuerda y con el antifaz. Para finalizar podéis quitar aquí el celo que viene, hacéis un nudo y dejáis un trocito que se deshilache. Y lo mismo hacemos con el otro lado. Y aquí la tenemos terminada. Con las gomas en las muñecas para sujetar la capa y el cierre y el antifaz. Bueno, ya lo tenemos, ya hemos terminado el disfraz. Espero que hayáis disfrutado mucho cosiéndolo. Muchísimas gracias por confiar en nosotros y esperamos que este vídeo os haya ayudado. Y os animamos a que compartáis vuestros resultados, estaremos encantados de verlo. Y por supuesto nos podéis seguir en nuestra cuenta de Instagram para poder ver novedades. Muchísimas gracias.